Bienvenidos a Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, en su programa Hablemos y Oremos. Bienvenidos a Hablemos y Oremos. Hoy con un invitado especial que nos ha traído el Señor, el pastor Dumar Fuenmayor, hermano, hombre de Dios, conocimiento que le ha dado el Espíritu Santo para dirigir, para guiar al pueblo con palabra de Dios, amén. Y todos ustedes saben, hermanos, que hoy vamos a tratar un tema maravilloso, un tema bastante interesante, y es Dios perdona todos los pecados. Y ese es el tema que hoy vamos a tratar, ¿cierto, amado hermano? Sí, definitivamente. En medio de nosotros como pueblo de Dios, especialmente cuando uno está comenzando, cuando uno está en esos primeros pasos, hermano Carlos, uno tiene muchas incógnitas, ¿no? Muchas preguntas, ¿no? Acerca de hasta dónde, qué es lo que Dios puede hacer con aquellas debilidades en nuestra vida como creyentes, ¿no? Entonces, bueno, es la idea de poder aportar por la palabra a todos mis hermanos, por la gracia divina, bueno, aquellas verdades bíblicas, ¿no? Que es la que realmente nosotros debemos de aprender. De las verdades bíblicas, porque eso lo dijo el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, mientras más conozcamos de la verdad divina, esa verdad nos va a ir haciendo libre gradualmente. La libertad del Señor es así, gradual, a medida que Él nos vaya llevando, se nos vaya revelando, esa libertad la vamos a ir experimentando en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ese tema del pecado, ¿puede Dios perdonar todos los pecados? ¿Hasta dónde Dios nos perdona? Es un tema interesantísimo, porque creo que de allí nosotros vamos a poder disfrutar de la verdadera gracia divina o vamos a vivir bajo condenación, porque cuando nosotros ignoramos la verdad bíblica es posible que estemos caminando en condenación, una mente cauterizada, manipulada por el sistema religioso. Entonces, bueno, vamos a ver por la palabra del Señor a medida que vamos desarrollando el tema y a medida que usted, por supuesto, como el pastor y como el principal, pues en medio de esta transmisión, bueno, vamos a ver cómo el Señor va desarrollando este tema maravilloso y le pedimos pues al Padre, que el Espíritu Santo nos vaya guiando sobre todas las cosas, que aquí no figure ningún hombre, sino que sea la gloria y la honra para el Eterno, para el Señor, y que todos nosotros podamos ser grandemente bendecidos con la palabra. Amén, mi amado hermano, y le pedimos al Señor que sea Él dirigiendo la palabra y dando el conocimiento y la sabiduría en el nombre de Jesús. Hermano, tú que estás viendo allí esta transmisión, no te vayas, no te pierdas nada, porque el Señor tiene algo especial para tu vida. No olvides suscribirte, darle un like, que es una manera de apoyar nuestro ministerio. Y hoy empezamos, hermano Dumar, de números. Yo voy a leer números 14 y 18, que me pareció hermoso para empezar este tema, esperando Dios que nos ministra a través de su boca. Y dice en números 14 y 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Veo un Dios de amor, veo un Dios de justicia, veo un Dios santo, hermano, un Dios maravilloso, porque hermano, creo que muchos hablamos del amor de Dios y del amor de Dios, pero se nos olvida la parte de su justicia y de su santidad. Amén. Sí. Entonces, amado hermano, Dios, bajo estos términos, conociendo que es santo, que es justo, que es amoroso y esos atributos que Él tiene, perdona cualquier pecado. ¿Desde dónde podríamos empezar hoy a entender este tema, Pastor Dumar? Sí, por la gracia divina, a medida que uno va madurando en las cosas del Señor, en el caminar, pues, como creyente, como ministro, uno va aprendiendo, pues, de la propia palabra, que para poder nosotros hoy entender, ¿no? Las diferentes doctrinas que en el nuevo pacto conseguimos, es necesario siempre ir al principio. A mí me gustó esa parte del Mesías cuando le preguntaron del divorcio. ¿Es permitido dar carta de divorcio a nuestras esposas? Y el Señor le dijo, bueno, en el principio no fue así. Entonces lo llevó al principio, porque ahí es donde está el diseño. Entonces, para nosotros poder aprender cómo es que Dios, con lo que tú dijiste ahorita, siendo amoroso, siendo ese Dios de justicia, ese Dios de verdad, cómo Él trata
con ese ser humano, pues con esa creación que lamentablemente desde el huerto falló. Y a partir de allí dice la Biblia que se fue corrompiendo y se fue corrompiendo, pero Dios nunca dio por terminado ese diseño. Dios se trazó un diseño, hermano Carlos, y Él se determinó de una manera única poder otorgarle al hombre una segunda oportunidad donde el hombre pudiese disfrutar nuevamente de su presencia. Porque lo más hermoso que yo siempre he podido ver en la Escritura es que Dios quiere que nosotros nos acerquemos nuevamente. Y Él abrió un camino especial. Pero, nuestro grave problema como seres humanos, inclinados siempre al mal, Adán pecó, ese pecado fue, dice en Corinto, que fue transferido a todos los hombres, y a partir de allí, pues, todas las generaciones se han corrompido, se han desviado, hemos estado a espaldas de Dios. Pero Dios siempre allí, con su amor, como Padre, como ese Padre por excelencia que Él es, siempre ha dispuesto pues mecanismos para que nosotros nos acerquemos. Entonces es impresionante, ¿no? Cómo Dios no se lleva para nada bien con el pecado, pero Él quiere, Él diseñó algo para Él poder satisfacer esa justicia y poder nuevamente tener al hombre cerca. O sea, Dios no podía pasar por alto el pecado. O sea, Dios no podía pasar por alto el pecado. O sea, Él no puede decir, no, está bien, el hombre pecó, yo me olvido de eso, simplemente acércate. No, Él tenía que satisfacer esa justicia, esa santidad absoluta que Él tiene, y esa perfecta armonía en todas las cosas. Entonces, Él tenía que tratar con el pecado, tratar con la iniquidad, y para eso entonces vemos en el Nuevo Testamento cuando apareció Cristo. Para eso apareció Cristo, para Él poder de una manera única, extraordinaria, sobrenatural, poderosa, irreversible, poder acercarnos a Él de una manera única, segura, firme y eterna. Amén, amado hermano. Mira que acabas de decir algo que creo, hermano, nos impacta, y todos, por favor, pongamos atención a esto. Para satisfacer a sí mismo su propia justicia. O sea, estamos viendo que no era posible que nosotros llenáramos esa medida de justicia, y en esa incapacidad de llenar la justicia de Dios, Dios mismo se provee. Eso me recuerda cuando Abraham está con el hijo y dice, no, él mismo se dio la provisión para su sacrificio. Exactamente, sí, ese cuadro es maravilloso. Mire, o sea, el propio Abraham y el propio Isaac estaban allí, aquí está el cordero, aquí está esto, ¿dónde está el cordero? Perdón, ¿dónde está el sacrificio? Y dice la Escritura que Abraham miró y estaba un cordero enredado en sus cachos allí, y dice, Dios mismo se proveyó para el sacrificio. Él mismo, o sea, el hombre, y esto es interesante, tú ahorita lo acabaste de tocar, el hombre por sí mismo nunca podrá satisfacer la justicia divina, nunca podrá cumplir, aunque quiera, las leyes de Dios, porque está incapacitado espiritualmente. Recordemos que el hombre, cuando Dios le habla a Adán, le dice, mira, si tú comes de este árbol, muriendo morirás. Ese texto, muriendo morirás, me llamó mucho la atención, porque dice, muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Y mire que esa muerte espiritual es la que le impide al hombre, a través de sus propias obras, de portarse bien, de ayudar al prójimo. Eso no tiene nada que ver, eso es una deuda que nosotros tenemos con los seres humanos, portarnos bien, hacer las cosas buenas, pero eso no nos da el derecho, o no nos otorga el medio para poder que Dios perdone aquella deuda que tenemos con Él. Nosotros mismos estamos incapacitados porque estamos muertos espiritualmente. Antes de Cristo, todo ser humano está incapacitado espiritualmente para poder pagar su deuda con Dios. Y dice en la Escritura, ¿quién puede pagar esta deuda que es difícil de pagar? Nadie la puede pagar, nadie. Y todos los hombres que intentaron hacerlo se dieron cuenta que estaban imposibilitados. Y ahí es donde también, hermano Carlos, aparece la religión. La religión ha intentado, porque ¿qué es la religión? Bueno, la religión es el intento del hombre caído de tratar con su propia fuerza de agradarle a Dios. Y ahí es donde está Adán cuando se puso la higuera delante de él, que trató de cubrirse su falta. Y eso no fue aceptado, porque no podemos nosotros satisfacer la justicia divina. Entonces Dios mismo tuvo que hacerlo.
por amor a nosotros. Tremendo. Por amor a nosotros. Tremendo, hermano. Estás llegando, yo siento, hermano, que es una introducción grandísima para lo que Dios está trayendo hoy para nosotros, y ya comenzamos a comprender algo. Hay una naturaleza adámica en nosotros en la cual se inclina hacia el pecado, que no podemos por nuestros medios, no hay una religión, no hay una forma para llenar esa medida de Dios, de su justicia, y es solamente Jesús. Ahora, el tema, el pecado. Estamos apartados, estamos muertos. Y el Señor, dentro de su justicia y dentro de su amor, puede perdonar lo que sea en nuestras vidas. Realmente Dios tiene ese amor y esa misericordia tan grande como para cambiarnos, transformarnos de una manera tan radical. Sí, mira, esa pregunta es profunda porque para poderla responder necesitamos conocer las Escrituras. Porque si nosotros nos ponemos a argumentar y a tratar de poder suplir esa respuesta humanamente, uno podría decir lo que naturalmente una persona sin Cristo diría, es imposible. O sea, ¿cómo es que ahora yo, antes era pecador, ahora soy santo? ¿Cómo es que ahora ustedes, después de cometer tantas cosas, ahora ustedes dicen que son santos? Bueno, la única manera de poder aceptar una verdad tan extraordinaria, poder comprender un amor tan incomprensible, porque dice el libro de Romanos que cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, o sea, estamos muertos, separados, estamos condenados a ser juzgados y a pagar por nuestra deuda. Eso era lo que está escrito ahí. Sin embargo, Dios muestra su gran amor con que nos amó. Mire, hermano Carlos, no importa cuánto nosotros intentemos comprender la magnitud del amor de Dios, eso es imposible. Porque cuando tú y yo observamos la cruz, cuando tú y yo observamos ese acto voluntario que Cristo aceptó aún cuando Él no tenía culpa por nada de lo que Él iba a padecer ahí en la cruz, Él aceptó ese sacrificio porque Él era Dios encarnado, Él era ese sacrificio, ese cordero que iba a arrancar de raíz el pecado y que iba a sustituirnos en la cruz. Recordemos algo interesante, Cristo es la ofrenda sustitutiva, el sacrificio sustitutivo. Allí nosotros estamos representados, cada uno de nosotros morimos en Cristo, cada uno de nosotros somos crucificados allí. Y cuando nosotros estudiamos lo que ocurrió, tanto físico como espiritualmente, en la vida de nuestro Señor, cuando estuvo ahí en la cruz, dice que fue molido por nuestros pecados, fue aplastado por nuestras rebeliones. Fue desfigurado su rostro a tal modo que ya no se parecía a un ser humano. Y cuando vemos esa parte física, pero también vemos la parte espiritual, donde Él descendía, dice literalmente que Él descendió a las profundidades más bajas de la tierra, y allí dice la Escritura que Él estaba clamando hasta que quedó ronco. Dice que ya mis oraciones están roncas, porque estoy clamando para que tú puedas sacarme de este lugar. Entonces ahí donde dice, pero yo sé y yo reposo en esperanza porque tú no dejarás que mi cuerpo experimente corrupción. O sea, el Señor sabía que definitivamente Él iba a resucitar, pero Él también sabía que Él primero tenía que pagar por todos nosotros. Imagínese usted, hermano, agarrar todo el pecado, toda la maldad, toda la maldición, toda la desobediencia y vertirla sobre un solo ser, el Señor. Él abrió sus brazos allí para Él poder recibir por todos nosotros toda la carga, toda la maldad, toda la desobediencia, toda maldición, toda iniquidad, para que nosotros pudiésemos luego de su resurrección acercarnos a Él. O sea, eso es un acto de amor. Hay mucha gente que dice que el acto más o lo que ha marcado la historia fue cuando el hombre pisó la luna, pero escúchenme, para mí, bíblicamente, el acto histórico que realmente cambió el mundo, un antes y un después, fue la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Es el acto más poderoso. ¿Por qué? Porque allí el Señor pudo satisfacer su propia justicia por el pecado. Él tenía que tratar con el pecado, Él tenía que derramar la ira sobre el pecado, pero a la vez poder justificar
a sus escogidos, a sus elegidos, poder darle la oportunidad a esa descendencia que según la Biblia están inscritos antes de la fundación del mundo y que solamente Él sabe quiénes son. Entonces, Él murió por ese pueblo que dice el Cristo, el Señor, cuando tuvo en tus 3 años y medio de ministerio, dijo, he venido a buscar ya lo que está perdido. Nosotros estamos perdidos. Perdidos. Todos nosotros estamos perdidos. Todos nosotros estamos. Entonces, Dios podrá perdonar ahí en la cruz. ¿Realmente Dios perdonó todos los pecados o algunos pecados? ¿O definitivamente eso es una ruleta rusa? ¿Será que alguno de nosotros podríamos cometer algún tipo de pecado que nos puede cortar de esta tierra? Bueno, esas respuestas están aquí en la Biblia. Y es impresionante cómo la Biblia, estas hojas, a medida que uno las vuelve a leer y las vuelve a estudiar, dice, Dios mío, ¿cómo sé que no sé nada? Porque cada vez aprendo un poquito más. ¿Cómo sé que no sé nada? Entonces, ciertamente ahí en la cruz se debatió la verdadera transformación para el ser humano. Para poderlo perdonar, él primero tenía que padecer por esos pecadores, por ese hombre pecaminoso, con esa naturaleza como tú y yo ahorita la compartimos, pecaminosa, siempre destinado al mal, siempre destinado a desobedecer. Pero ciertamente ahí en la cruz, ahí el Señor se jugó, si me permite utilizar esa palabra, se jugó su última carta. Dice, esta es la carta que yo tenía guardada, ¿verdad? Para poder rescatar, para yo poder liberar, para yo poder traer hijos, para yo poder restaurar a la familia, para yo poderle dar un perdón eterno, para que siempre estén confiados conmigo y nunca más, porque esa es la profecía, dice que nunca más se acordarán nuestros pecados. Es un juramento de Dios. Dice que, y este es el pacto que haré con ellos. Dice, le perdonaré todas, no dijo alguna, dijo todas sus iniquidades, todos sus pecados, los borraré, los echaré al fondo de la mar. Y dice, y nunca más me acordaré de ellos. Mire, cuando yo leí ese pasaje, yo estaba brincando de un solo pie. Yo, Dios mío, ¿cómo es posible que tú hayas hecho esto con ellos? Hermano Carlos, es imposible. Cuando uno realmente experimenta ese perdón divino, regresarse. O sea, devolverse al mundo. Es imposible porque es que el amor de Dios te invade, te inunda, te satura, te enamora. Y esa gratitud que siempre está fluyendo en nuestra vida, que gracias Señor, porque no me lo merecía, pero tú me amaste con ese amor eterno que derramaste en la cruz del Calvario. Amén, amén. Qué tremendo, hermano. Mira que de verdad cuando uno experimenta ese amor, y creo que cuando uno reconoce que ha recibido algo sin merecerlo, y no es cualquier algo, ese algo que se convierte en el todo para nuestra vida. Y lo único que hay es agradecimiento hacia Dios. Y tocas un tema muy importante, murió por todos los pecados, por todos. Pero entonces vemos que esto es obra de Dios, esto es plan de Dios, un diseño de Dios. Pero nos corresponde a nosotros una parte, alguna intención para poder llegar y saborear, disfrutar y vivir ese regalo de Dios, o solamente ya murió por todos los pecados y como dice como decía el de Creciendo en Gracia, ya el pecado ya no reina, el pecado ya no existe, o necesitamos poner una cuota de nosotros para adquirir ese perdón. Bueno, definitivamente las escrituras nos enseñan de que nosotros debemos de ser santos así como Él es santo. Que aunque Él nos santificó, Él nos apartó, nosotros tenemos una parte que nosotros tenemos que ser celosos de no permitir. Por eso la Biblia dice que ya no somos hijos de tinieblas, sino que tenemos que reprender las obras de las tinieblas. El apóstol Pablo dice que ya así como Cristo murió y resucitó y ahora está en nueva vida, así nosotros también tenemos que armar nuestros pensamientos. Que tenemos ahora que transformar nuestra manera de pensar, porque aquí ocurre algo impresionante que tenemos que entender como creyentes. El espíritu nuevo que recibimos está en perfecta armonía con el Padre. En perfecta armonía. Eso está en perfecta armonía con el Padre. Esa es la simiente que está aquí, que ha sido depositada por el Señor. Pero hay un alma que necesita ser procesada, un alma que está codificada a desobedecer, un alma que está entrenada a cederse ante la tentación, ante los apetitos mundanos, ante todas esas cosas que a Dios, por la palabra, nos enseña que eso le desagrada. Entonces,
A partir del nuevo nacimiento que nosotros experimentamos, iniciamos un proceso de transformación. Y el libro de los Romanos 12 dice que transformemos nuestra manera de pensar para que podamos entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad. Es decir, que un creyente necesita transformar su manera de pensar. Esa va a ser su batalla diaria. Tenemos que morir todos los días. Tenemos que vernos como crucificados con el Señor todos los días, porque todos los días vamos a ser tentados, todos los días tenemos la capacidad de aunque ya tenemos una relación hermosa con el Padre, que Él la hizo por su obra en la cruz del Calvario, todavía nosotros necesitamos ser transformados en esa palabra que necesita ser confesada, que necesita ser creída, que necesita ser aprendida. La gran falencia que a veces nosotros tenemos, hermano Carlos, es que sabemos mucho de los comentarios de los pastores, pero no sabemos lo que realmente dice la Biblia. Sí. O sea, sabemos mucho de lo que los pastores dicen. Es tremendo lo que dicen mis pastores, bonito, wow, pero ya va, lo que te dijo tu pastor y lo que te agrada, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces necesitamos una transformación de nuestra mente para que podamos seguir preparando nuestro camino de salvación, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo, que hay una redención que todavía falta. Dentro del plan de salvación hay una etapa que todavía falta, y es cuando este cuerpo sea transformado. Cuando este cuerpo sea transformado, ya la tendencia al pecado va a culminar. Pero ahora mismo Satanás está suelto. El pecado está por allí operando sobre aquellos que ya no son hijos de Dios y está tratando de influenciarnos a nosotros, en verdad, que ya hemos recibido la gracia, que ya hemos recibido la salvación, y tenemos que tener cuidado con esa doctrina de salvo siempre salvo. Cuidado con eso, porque esa doctrina nos enseña, no importa, ya eres salvo, puedes hacer lo que tú quieras. En la Escritura vemos muy claro gente que cuando estuvo allí en la Santa Cena, gente que comió indignamente la cena del Señor, y dice la Biblia que muchos de ellos partieron antes de tiempo. Y dice, eso ocurre para que seamos juzgados por el Señor y no seamos condenados con el mundo. Pero ciertamente Dios con su pueblo tiene una manera de disciplinarnos, de juzgarnos cuando nosotros no entendemos lo que es la gracia, porque la gracia no es para hacer lo que yo quiero. La gracia es para disfrutar la libertad de Cristo. La gracia de Dios es para obedecer su palabra. La gracia de Dios es para decir lo que dice la palabra. El pecado no se enseñoreará más de mí. Es decir, yo le puedo decir al pecado no. Yo le puedo decir, porque mire que primero de Juan, quiero compartirle brevemente aquí contigo, hermano Carlos, dice que todavía podemos estar, no podemos equivocar todavía. Todavía nos podemos equivocar. Pero aquí el problema que tenemos es cuando enseñamos, ¿verdad?, que acaricies tu error, no le prestes atención porque eres salvo. Cuidado con eso, porque eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros tenemos que aborrecer el pecado, así como el Padre lo aborrece. Totalmente. Entonces aquí primero de Juan, ¿cómo dice, hermano? Totalmente de acuerdo, hermano. Primero de Juan, ¿qué, mi hermano? ¿Quieres que miremos? Capítulo 1. Sí. Desde el versículo 5 en adelante, el apóstol Juan nos enseña una verdad bíblica muy tremenda. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, que el apóstol Juan nos está diciendo por la inspiración del Señor, dice, hey, el que está en luz debe caminar en luz, porque si está en luz pero practica tiniebla, se está mintiendo a sí mismo. Entonces luego dice aquí, versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, o de Jesús su Hijo, nos limpia de todo pecado y toda maldad. Es decir, que para que ese perdón esté activo constantemente, debemos de tener comunión con Dios y los unos a los otros. Eso es lo que está diciendo el contexto. Amén, sí. Claro, amén, a medida que nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos, dice la Biblia que a esa misma medida el Señor va limpiándonos de pecado continuamente. Es decir, una persona que se llame creyente pero no ama a su hermano está en graves problemas. Está en graves problemas porque entonces quiere decir que no está renovado. Renovado, exactamente. Luego el versículo 8 dice,
Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este pasaje está hablando si el ser humano no reconoce que es un pecador. Es imposible entonces, es imposible que la verdad pueda actuar. O sea, el hombre tiene que reconocer que es un pecador, que está separado. ¿Ok? Versículo 9. Pero si confesamos nuestro pecado, ahí es donde viene entonces nuestra parte. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Es ahí decir, está la esa parte sangre, que nos corresponde. esa es la parte que nos corresponde. Tenemos que reconocer nuestros errores y confesarlos delante del Señor, porque ciertamente sabemos que esa sangre tiene poder para limpiar nuestros pecados. O sea, pues si el Padre quiere que nosotros entendamos, mira, hijo, tú eres todavía, en ti todavía está operando, en tu cuerpo todavía está operando esos apetitos de la inclinación. Eres mío, pero todavía hay una parte que necesita completarse del plan de redención. Mientras tanto, yo te he dado la provisión de la sangre de mi hijo. Esa sangre tiene la capacidad, tiene el poder, porque recordemos que Cristo entró con su propia sangre en el templo, no en el templo de Jerusalén, entró en el propio cielo, dice Hebreos. Definitivamente, el Señor no cumplió su sacerdocio aquí en la tierra, porque dice el libro de Hebreos que cuando Él estaba había sacerdote, y Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, Él pertenecía a la tribu de Judá, Él de está la cual nunca se habló de... cumpliendo el sacerdocio. Ajá. Ahora sí, cuando Él resucita, es establecido como el gran sumo sacerdote de los bienes venideros, y Él con su propia sangre, no con sangre ajena, de machos cabríos ni de animales, dice que eso no puede nunca borrar los pecados, porque eso era ineficaz. Es ineficaz, dice, entre los y selló el pacto eterno, redención eterna. Y Pedro lo dice de una manera muy espectacular, dice, nosotros hemos sido rociados con la sangre del Cordero. Es decir, que todo hijo de Dios en el mundo espiritual está rociado con la sangre que habla mejor que la de Abel, con la sangre que realmente purifica, nos limpia constantemente a medida que reconozcamos el sacrificio, a medida que nosotros reconozcamos nuestra falta y a medida que nosotros renovemos nuestra mente. O sea, sí hay una parte que tenemos que hacer, que es la más fácil, la más difícil la hizo Él. La hizo Jesús. Amado hermano, qué bendición. Hermanos, miren, hay buenas noticias para todos nosotros. Hay una buena noticia para toda la humanidad. El pecado sí puede ser perdonado. Puede ser perdonado en fe, confesando que necesitamos un Salvador, reconociendo que estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y acudiendo a ese sacrificio maravilloso del Cordero que quitó el pecado del mundo. Así que, hermano, comencemos a mirar qué amor tan grande la del Padre, que Él mismo nos crea, nosotros nos apartamos y Él mismo nos compra con la sangre de su Hijo. Así que yo te invito, hermano amado, tú que estás oyendo esta palabra, no sé qué haya de carga en tu vida, un pecado. Lo importante es que tengas el arrepentimiento en tu corazón, que reconozcas que necesitas ese Salvador. La misericordia de Dios se está extendiendo cada día más y más a tu vida. Como estamos viendo, hermano, entonces el Señor te da salvación, y la salvación no es un salvoconducto, una patente de corso para hacer lo que quieras. No, la salvación es la invitación a que vivas la vida que Cristo quiere que tú vivas, en obediencia y en santificación por el Espíritu Santo. Amén. Damos la gloria a Dios, hermano. Qué cosas tremendas. Si me permites, hermano, voy a dar unos saludos aquí. Claro, hermano. claro. Saludamos a Edith, damos la gloria a Dios, a Raquel Bertel. Gracias al Señor por su vida. Iglesia Esperanza Viva, qué bendición que estén allí con nosotros. Me pareció ver también a la esposa de nuestro hermano conectada. Me pareció ver allí que saludó, pero se me subió el comentario, el saludo. Saludos a todos. Dejen su comentario, escríbanos, ¿qué piensan? Yo quiero decirte, tú que tienes pecado, el Señor te puede perdonar, el Señor te puede hacer libre del pecado. El pecado es una esclavitud. Ahora, seguimos mirando. Adulterio, ¿será que lo perdona el Señor? ¿Será que perdona al ladrón, al mentiroso? Inclusive, yo quisiera, hermano, no sé en qué momento lo vas a tocar, pero sé que muchos hermanos están allí pendientes. ¿Qué será de aquel pecado que dice el Señor y qué significa aquello de que no perdona la blasfemia al Espíritu Santo?
porque alguno pensará, yo blasfemé y yo creo en Cristo y me dice que la blasfemia no la perdona. ¿A qué se referirá? Si usted quiere saberlo, va a seguir el hermano, pero yo le invito a que le dé un like, se suscriba a nuestro canal, hermano, y que comparta con otros esta bendición. Estas son palabras de bendición. Estamos en Hablemos y Oremos. Hermano Dumar, por favor, continúa, que ha sido de bendición la visita tuya. Bueno, también es importante que nosotros reconozcamos lo que nosotros somos y lo que nosotros éramos antes de nacer de nuevo, antes del nuevo nacimiento, cuando el propio Espíritu Santo nos convenció a nosotros de pecado, ¿no? Porque dentro de la gracia divina ni siquiera nosotros pudimos arrepentirnos voluntariamente. El Espíritu Santo tuvo que convencernos que estamos en una condición pecaminosa y que tenemos que aceptar el plan de redención. A partir de ese momento, hermano Carlos, esa persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a ser un enemigo del Padre, a ser ahora un hijo legítimo del Padre. Y apenas nosotros pasamos a ser hijos legítimos del Padre, ya no somos pecadores. Podemos pecar, sí. Tenemos todavía la capacidad de pecar, sí, pero no somos pecadores porque ahora somos santos. Somos ministros del nuevo pacto, somos hijos de Dios, somos sacerdotes del Dios viviente, somos embajadores del reino. Ahora pertenecemos a un reino y tenemos un Padre. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos el beneficio del perdón. El mundo no lo tiene. El mundo necesita primero de Cristo. Necesita ser convencido de su pecado para poder disfrutar de ese perdón que ahora el pueblo santo de Dios tiene. Y saber algo interesante, ya que la pregunta clave de este tema es, ¿podrá Dios perdonar todos los pecados? Bueno, la Biblia habla de 3 tipos de pecado. Y eso es interesante, porque está el pecado que nosotros cometimos contra nuestro propio cuerpo, que es tratado por Dios, que así como, mire el tipo de pecado que cometió David. Entonces Dios le dice a Salomón, si fueras íntegro como tu padre David. Cuando tú estudias la vida de David, ¿cómo tú vas a decir que David fue íntegro si mira todo lo que hizo para poderse quedar con la esposa de su mejor, de su escudero? Entonces, claro, porque uno va poco a poco aprendiendo, ya va, es que hay 3 tipos de pecado que Dios juzga. El pecado contra nuestro propio cuerpo, que fue el que cometió David. David pecó contra su propio cuerpo, pecó contra su prójimo, pero mire que él nunca blasfemó, él nunca injurió, él nunca cayó en idolatría en contra de Dios. ¿Por qué? Porque está el pecado contra mi propio cuerpo, que es tratado en la cruz del Calvario. Está mi pecado contra mi prójimo, que también es tratado en la cruz del Calvario. Y está el pecado contra la autoridad divina, que es Dios, el Eterno, el Dios de Israel, que fue contra el pecado que cometió Salomón, que eso lo fulminó en su ministerio. Salomón, una de las características por qué su caída fue tan estrepitosa es porque él cometió pecado directamente contra la divinidad, contra el santo de los santos. Claro, cayó con una idolatría por causa de inclinar su corazón a las mujeres. El hombre tenía un ADN corrompido, el hombre había heredado esa genética de su padre en el sentido de estar inclinado a hacer ese tipo de cosas, pero el grave problema que tuvo, el pecado más grave, que todos los pecados son graves, son malos, están incorrectos, pero el pecado que fulminó la vida de Salomón fue cuando se postró a otros dioses. Ahí fue donde él se metió en el verdadero problema, en el problema más grave que un hombre se puede cometer. Entonces ahorita el hombre podía cometer, perdón. Tú ahorita dijiste algo interesante. ¿Será que vamos a tratar esa cuestión de el pecado imperdonable? Porque ciertamente, ¿qué pecado cubrió la cruz del Calvario? Bueno, si tú y yo lo vamos en el Antiguo Testamento, tenía que morir irremisiblemente, hermano, el que cometía adulterio. Tenía que morir irremisiblemente. O sea, no había provisión en el sistema levítico para el adúltero. Tenía que morir apedreado. Dice la Escritura, tenía que morir apedreado. No había forma ni manera de poderlo rescatar. Pero cuando tú y yo vemos lo que ocurrió con Cristo en la cruz no solamente en la cruz del Calvario, antes de la cruz del Calvario, nosotros observamos aquella figura de aquella mujer que fue traída, aparentemente había sido sorprendida infraganti en pecado, en adulterio, había cometido adulterio. Mire esto, el Señor hizo algo impresionante para poder mostrar el pecado de todos los que estaban allí.
porque estaban utilizando la ley a favor de ellos, pero simplemente para destruir a esa mujer. Porque si la Biblia decía, la ley decía, tenía que ser sorprendido en adulterio ambos tenían que morir porque solamente trajeron a la mujer. Solamente una. ¿Dónde está el hombre? Claro, ¿dónde está? Porque si solamente trajiste a la mujer, ¿dónde está el hombre? Bueno, dice por allí la tradición que ese hombre con quien había sido sorprendido aquella mujer pertenecía a esa cúpula religiosa, a un líder que estaba allí también. Eso supuestamente, eso no es algo que es bíblico, es algo que está dentro de la tradición, no es que aparezca en la escritura, pero eso es lo que se especula en por qué esa mujer apareció sola. Y bueno, mire lo que hizo el Señor. Dijo algo interesante: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice la Biblia que comenzaron a huir desde el más anciano hasta el más joven. ¿Por qué el más anciano? Porque esos más ancianos tenían un cúmulo de pecados y su propia conciencia los estaba acusando. Hey, yo he cometido más pecado, yo mejor quiero me voy por aquí. Y así comenzaron a irse. Entonces vemos allí que el Señor perdonó el pecado de aquella mujer de adulterio, pero le dijo algo interesante: no lo vuelvas a hacer. Es decir, yo te perdono, pero no vuelvas a hacerlo. No peques más. Porque te estoy dando una oportunidad, claro. Entonces, el Señor no quiere que nosotros juguemos con la gracia. La gracia no está para hacer nuestra voluntad, tú ahorita mismo lo dijiste, es para nosotros ahora hacer la voluntad de Dios, hacer ahora lo que le agrada al Padre. Y eso es una lucha diaria. Tenemos que morir y sacrificarnos, crucificarnos todos los días, vernos allí todos los días. Por eso tenemos que ser como ese grano de trigo, morir todos los días para llevar fruto. Entonces, ¿qué pecado el Señor no perdona? No perdonaría. Yéndonos aquí a Marcos capítulo 3, 28 y 29, y Mateo capítulo 12, 31 al 32, donde se habla del pecado imperdonable, mi hermano Carlos. Amén. ¿Será que ese pecado imperdonable podría ser también aplicado a un hijo de Dios? Porque mire, cuando yo me conseguí con este pasaje, a mí se me complicó la vida y dije, wow, es cierto, aquí aparece algo que es el pecado imperdonable. Y bueno, y por muchos años yo estaba indagando en este pasaje y bueno, comencé a estudiarlo en el contexto. En el contexto tú y yo nos vamos a conseguir que hay unas palabras, unas características de esa generación con la que Dios estaba tratando esa blasfemia. Recordemos que el Señor había hecho un milagro poderoso. Una persona que estaba poseída por un demonio, que no podía ni hablar ni ver, y era sordo también. O sea, el hombre estaba definitivamente bajo una posesión satánica. El Señor lo libera y la élite religiosa comenzó a decir que Jesús, el Señor, había utilizado un poder satánico para liberar a aquella persona que estaba atada por muchos años con ese espíritu inmundo. Y ahí es donde aparece el pasaje que todo pecado con que ustedes ofendan al Hijo de Dios les será perdonado, excepto uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora bien, el contexto nos habla, unas características interesantes de esa generación, hermano Carlos. Eran una generación perversa, árbol malos, no daban buenos frutos, privados de la verdad divina, privados de la verdad divina. Esa élite religiosa estaban pidiendo señales y el Señor le dijo, no le voy a dar ninguna señal porque usted no se la merece. Ustedes están corrompidos. Sí, ustedes están corrompidos, ya ustedes han visto lo suficiente, pero está escrito en el profeta Isaías que sus ojos serán cerrados, su corazón será cerrado también, y ustedes no les voy a dar la oportunidad de que se arrepientan ni que yo los salve. Eso a mí me impresionó, una generación que le fue negada el acceso a la redención. ¿Por qué? Porque era una generación perversa. Perdón, era hermano, una generación que no es... Dígame. Perdón, te interrumpo. O sea, estamos entendiendo que entonces esa blasfemia contra el Espíritu Santo es aquella persona que se cierra totalmente a creer que puede ser perdonada y reconocer que hay un Cristo que es Jesús el Salvador. O sea, es una persona que tiene cauterizada a causa de la religiosidad, del pecado y la perversidad. ¿Es eso? ¿Es lo que estamos entendiendo, hermano? Sí, porque si buscamos otro texto que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3, ahí está la clave que yo considero que me destraba este pasaje. ¿Podrá un hijo de Dios cometer blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Podrá un hijo de Dios
maldecir al Espíritu Santo, porque uno de los significados de la blasfemia es maldecir. Otro significado de la blasfemia es irreverenciar la presencia del Espíritu Santo, no reconocer su obra y creer y pensar de que Él es una operación satánica. Ese es el significado básico de lo que es la blasfemia. Me gustó mucho el significado en el diccionario Vine acerca de esa palabra, blasfemia. Pero cuando me fui a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3, hermano, ahí hay una palabra que creo que es el eslabón que nos falta para poder nosotros estar seguros que un hijo de Dios es imposible por la Biblia que blasfeme contra el Espíritu Santo. Porque es el único pecado que no será perdonado. Pero si dice la Biblia que Cristo nos perdonó todos nuestros pecados y el acta de los decretos fue clavada en la cruz, entonces aquí hay algo que pareciera que no encajara. O los perdonó o hay algo que no nos perdonó. Sí, exactamente. ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces mire aquí lo que dice 1 Corintios. Te lo voy a leer textualmente. 1 Corintios, que mi amado hermano, para que nuestros hermanos busquen allí. Capítulo 12. Sí. 1 Corintios capítulo 12. Aquí el subtítulo que vamos a conseguir en la Reina Valera dice los asuntos espirituales, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, un hombre que tuvo que ser arrebatado a los cielos para poder entender estas verdades que aquí abajo es imposible conseguirlas, porque nuestra mente finita no capta. Entonces Dios tuvo que sacarlo de este contexto natural para podernos explicar estas verdades que solamente un hijo de Dios, que tenga el Espíritu Santo, que camine la verdad bíblica, que renueve la mente, la va a poder comprender. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3 dice: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando erais paganos, hablando de la antigua manera de nuestra vida, que estamos arrastrados por todos esos ídolos, falsos dioses y todas esas cosas, eras conducido como extraviado ante los ídolos mudos. Mire, o sea, esa gente también era idólatra también, antes de ser de Cristo. Por lo cual, mire la verdad, versículo 3, hermano Carlos, y yo quiero también escuchar su punto de vista en cuanto a este pasaje, porque es un pasaje que para mí es el eslabón que me resuelve a mí aquel pasaje de la blasfemia. ¿Será que un hijo de Dios puede blasfemar, maldecir y reverenciar la presencia santa de nuestro Dios? Bueno, por lo cual os hago saber que nadie, ni lo que dice, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Imposible, dice. Si alguien tiene el Espíritu de Dios dentro de él, es imposible que maldiga al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ajá. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que aquí hay dos cosas. Nadie puede aceptar a Cristo como su Señor y Salvador si no es por el Espíritu Santo. Ajá. Pero si alguien tiene el Espíritu Santo dentro de él, no hay forma ni manera, según la Biblia, de que nosotros como creyentes, luego de haber nacido de nuevo, de haber recibido identidad de hijo, de recibir la nueva naturaleza divina, ese nuevo espíritu que recibimos, esa bendición, es imposible, según lo que Pablo comprendió, es imposible que un hijo de Dios pueda maldecir la presencia divina. ¿Por qué? Porque si lo hace es porque no es hijo de Dios verdaderamente. Amén. Hermano, creo sinceramente que lo que Dios hoy está hablando es confirmando que el amor y el poder de Dios es muy grande y que todo viene de Dios, hasta la misma fe, hasta la misma convicción que tenemos. Exactamente, sí, total. Total, y entendemos algo, amados hermanos, todos los que están escuchando esto, entonces comenzamos a comprender que la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no es perdonada, es aquella persona que se empecina, se encierra a estar maldiciendo a Jesús, maldiciendo el reino, no aceptando la salvación que es por medio de Jesús. Estamos hablando que es una persona que está cauterizada, como lo habla el mismo Pablo en el libro de Romanos, está cauterizada totalmente su entendimiento. Exactamente. Y acá yo haría una anotación, amado hermano, si me lo permite. Durante años se ha malinterpretado muchísimo esta parte de la blasfemia, porque algunos dicen, yo en otro tiempo hablé mal, sí, pero el Espíritu Santo te convenció de que ya no hablaras mal.
O sea que se te perdonó. Exacto. No se te perdona si Ujú. sigues hablando mal de Dios, si sigues hablando mal de del Salvador. Y el otro punto es que mucha gente dice, es que la blasfemia del Espíritu Santo también es cuando de pronto se habla mal de un pastor, cuando se habla mal de un No. adorador. Y hermano, yo no sé dónde sacaron eso porque y veo que la palabra es clara, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Y creo, hermano, que en esta hora, hoy el Señor está quitando velos, mostrándonos cuál es la blasfemia. La blasfemia es llamar anatema, maldecir a nuestro Salvador, maldecir al Espíritu Santo, su acción, su poder, su manifestación. Aló. ¿Me escucha, hermano Amén, mi Carlos? hermano. Ya te escuchamos. Te fuiste un momento, pero ya estás acá. Oh, Señor. Que se Damos la libere gloria a Dios, este amados internet. hermanos. Bueno, No le hermanos, escucho mientras se bien. reactiva la señal, vamos se congeló. Sí, mi hermano, pero tranquilo, hermano, esperemos un momentico. Mientras tanto, saludamos a nuestros hermanos que piden oración, a todos aquellos que están escuchando la palabra. Hermana Diriani, bienvenida. Hermana Raquel, hermana de Yamira, también el Señor sea fortaleciendo tu cuerpo. Hermanito Dumar, ¿ya estás allí? ¿Ya podemos seguir? Háblanos a ver si ya se nos arregló la conexión. Sí me escucha bien, hermano Carlos. Ya, inténtalo, hermano, hablemos a ver si eso se despega. El poder lo tiene el Señor, amén. Ok, bueno. Bueno, sí, mira, tú ahorita dijiste antes, ¿será que es blasfemar contra el Espíritu Santo cuando nosotros no nos sujetamos a un pastor? ¿Será que eso es tomado como blasfemia o eso es una mala interpretación o una manipulación de los hombres para que podamos siempre hacer lo que los hombres quieren? Porque ciertamente una característica del mal entendimiento de la gracia y de lo que somos es que a veces creemos que nosotros los pastores tenemos dominio y señorío sobre la grey divina, y eso es falso, porque dice la Biblia que nosotros fuimos comprados con sangre y ahora le pertenecemos al Espíritu Santo. Y nosotros los pastores, los ministros, hemos sido colocados como personas, como hombres de Dios, como padres espirituales para poderlos ayudar, para poderlos acompañar, para poderlos proteger de ciertas cosas que no es que el Espíritu Santo no lo puede proteger, sino que hay algunas cualidades, hay algunas cosas que el Señor nos ha dado pues como pastores, pero eso no quiere decir cuando un hijo de Dios, por X o por Y, hermano, no está en desacuerdo con su pastor, eso no quiere decir que no lo ame, simplemente que entró en un desacuerdo, o simplemente que también puede ocurrir que el pastor se desvió de la visión, el pastor comenzó a manipular la palabra para enriquecerse, y entonces uno puede tomar una decisión en un momento de la vida, ¿no? Uno le busca, uno busca dirección de Dios. Amén, hermano, y podría caer en uno de los 3 pecados que nos explicaste, ¿no? De pronto puedo caer en el pecado con mi prójimo, pero no es blasfemia. Exactamente, siempre y cuando entendamos que pecado es desobediencia a Dios. Ahora, un problema entre nosotros, ¿puede ser pecado? No, no es pecado, es una situación que se presentó que, bueno, no hubo una conciliación y simplemente yo puedo tomar la decisión en caso tal. Eso no es que siempre hay que hacerlo así, hay que orar, hay que siempre esforzarnos en solucionar nuestros problemas con nuestros pastores. Pastor, mire, no entiendo esto, hay algo que no entiendo lo que usted dijo, explíqueme, o pastor, usted hizo algo que no me agradó. Bueno, vamos a hablarlo y llevarlo a la mesa y orar para que el Señor pueda sanar nuestra relación. Pero hay cosas que el propio Señor corta, hermano Carlos. Hay relaciones que el Padre corta para el beneficio del creyente. Puede ser que sea para el propio creyente porque ya se le terminó su tiempo en ese lugar. O simplemente ocurrió algo que no se puede solucionar porque el hombre de Dios se empecinó
hacerlo de otra manera como Dios lo hizo, porque escúcheme, aquí no solamente somos la gente que está sentada en nuestras congregaciones que pueden caer en desobediencia, un pastor también puede estar en desobediencia. Claro, total. Nosotros no somos Entonces, infalibles. mire, en Venezuela hay un dicho muy tradicional: lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. O sea, si yo, como hijo de Dios, puedo estar en desobediencia, un pastor también. Ahora bien, ¿eso es considerado blasfemia? No. ¿Es considerado pecado? Todo depende hasta dónde ese problema llegue. Porque si yo como pastor, ¿verdad?, utilizo la palabra para condenar a ese hermano, a ese que a lo mejor no entiende mucho, que a lo mejor, o simplemente, bueno, se terminó su tiempo, y yo comienzo a utilizar como pastor la palabra o la autoridad que Dios me dio para tratar de manipular, allí quien está cayendo en pecado es el pastor. Porque a quien más se le entrega, más se le demanda. Exactamente. Si a mí como pastor Dios me va a pedir más cuenta por los problemas que yo no resolví con mi gente, por aquellas circunstancias que yo generé y que no solucioné, y que algunas personas de mi congregación fueron afectadas. Y en cierto sentido, la gente se alejó de la congregación y comenzó a hacer otra vida porque fue herido. Bueno, yo tengo que solucionar ese problema con Dios. Yo necesito, porque si uno tiene una comunión con Dios, claro, porque, mira, hermano, en el Antiguo Testamento dice: maldito el que hace tropezar al ciego en su camino. Yo no había entendido bien ese pasaje, ¿no? Maldito el que haga tropezar al ciego en su camino. Por supuesto, alguien que tenga la verdad, que es el que se supone tiene la lámpara de la palabra delante de alguien, y lo hace tropezar con la palabra, ¿verdad? Y yo privo a ese creyente de la verdad y lo hago tropezar, ese pecado yo lo estoy cometiendo contra mi prójimo. ¿Por qué? Porque lo estoy privando de una verdad. Lo estoy induciendo a que cometa ciertas cosas por causa de aquello que yo estoy mal aplicando, con o sin intención. Pero yo soy el pastor. Se supone que yo tengo que enseñar al pueblo. Ese es el camino de la palabra de Dios. Ahí está Dios. Amén. Ahí está la presencia del Padre. Dependan de Dios. Pero cuando tú escuchas a un hombre de Dios decir: el día que tú te vas de la congregación, entras en blasfemia y el Espíritu de Dios va a matar toda tu familia. Eso es manipulación total. Eso no tiene nada que ver con Dios allí. Y eso es pecado. Total. Eso es pecado. Claro, cuando viene de parte del pastor, definitivamente, porque estás diciendo algo que no es la verdad bíblica. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén, y amén. Damos la gloria. De la palabra. Damos la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios, amados hermanos. Ya vamos terminando, hermano Dumar. Este tema yo personalmente acá me quedaría, hermano, y creo que nos debes o nos quedas debiendo una segunda visita. Me gustaría mucho. Y hasta más. Entonces, hermanos amados, qué alegría saber que tenemos ese Dios de amor, ese amor que se extendió a través de su Hijo Jesucristo, y que tú, si acudes al amor de Dios, al sacrificio de Cristo, el Señor te perdona. ¿Y sabe por qué, hermano? Creo que, no sé, pero creo que con esto podemos terminar, y me ayudas para terminar, donde dice en Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo entiendo que aunque el pecado abunde, no puede ser más grande que la gracia de Dios. O sea, no hay pecado que no pueda cubrir la gracia de Dios. ¿Estoy en lo correcto, amado hermano? Claro, sí. Y ese gran beneficio lo tenemos como hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios disfrutan de esa verdad divina, que eso que tú acabas de explicar. En nosotros, como hijos de Dios, sobreabundó la gracia divina. Es decir, sobrepasó los efectos del pecado, de sus consecuencias, simplemente porque Dios nos escogió, los hizo suyos, nos compró con precio de sangre, estábamos extraviados, nos purificó, nos hizo santos, y ahora dice: ahora eres mi hijo, ahora vas a disfrutar de lo que mi hijo conquistó en la cruz del Calvario. Mira esto, hermano Carlos, lo que dice aquí para terminar, como tú me acabas de decir. Dice:
el libro de los Hebreos, capítulo 10, ¿verdad? Que habla acerca del oficio del gran sumo sacerdote que se ejercía antes de la venida de Cristo. Dice que este sumo sacerdote se presentaba todos los años con sangre ajena y hacía mención de los pecados todos los días. Y dice, este sacerdote, por causa de que era mortal, tenía que conscientemente estar ofreciendo estos sacrificios. Pero una vez cuando venido Cristo, mire lo que dice aquí, mire lo que dice aquí. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 11, dice, y todo sacerdote en verdad está de pie, hablando del sacerdote del Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, día tras día ministrando, ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El escritor está diciendo, todos los sacrificios que se hacían el gran sumo sacerdote del Antiguo Testamento, de la tribu de Leví, no quitaban los pecados. No lo quitaban. No los está aclarando. Ahora viene el versículo 12, dice, pero hablando de Cristo, aleluya, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre, por todos los pecados o por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Mire bien, el sumo sacerdote tenía que estar de pie, pero se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque ya lo que se tenía que hacer se hizo. No hay forma ni manera. Todo fue hecho, todo fue consumado. Listo, se consumó todo, como se consumó todo, y ese sacrificio cubrió algo. Escuche bien lo que la mente tiene que recibir. La mente no renovada tiene que recibir. Escuche bien, los pecados que fueron perdonados en la cruz y clavados en la cruz del Calvario son los pecados pasados y presentes y futuros de su pueblo santo. Porque dice la Biblia que se sentó una vez, listo, lo hizo una vez y para siempre y está sentado. No como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento que tenía que pararse nuevamente. Si hay un pecado, escúchenme, si es cierto que el sacrificio de Cristo no consumó todos los pecados, y por eso Cristo dijo antes de expirar, consumado es decir, todo lo que se tenía que hacer, ya lo hice, ya no hay más nada que hacer. La justicia divina ha quedado satisfecha. Ahora les voy a dar vida eterna, ahora yo me siento en el trono, ahora yo me siento para disfrutar ese linaje que voy a hacer nacer de nuevo. Ahora voy a establecer unos sacerdotes que van a ministrar el nuevo pacto, lo que yo hice, lo que yo soy, lo que yo tengo, para que mi pueblo pueda disfrutar verdaderamente de su identidad, de su relación y sobre todas las cosas, de mi sacrificio perfecto. Y dice, aquellos no fueron perfectos, yo sí fui perfecto. Aquellos tenían que pararse todos los años, ya yo me senté una vez y para siempre. Eso para nosotros es una extraordinaria noticia. No hay pecado que el Señor no haya clavado en la cruz del Calvario, que el Señor no haya satisfecho en la cruz del Calvario, que el Señor no haya consumado en la cruz del Calvario. Porque si hay un pecado que me afecta, que me quita la bendición con el Padre, entonces el sacrificio de Cristo no fue perfecto. Wow. Tremendo, y yo le doy la gloria a Dios, hermano, porque hoy entendemos cosas maravillosas de parte del Señor. Amén. Hermano, el Señor está como sacerdote, está allí como abogado, pero ya intercediendo por los pecados en los cuales ya no nos placemos, que por error caímos, por alguna circunstancia caímos, pero no nos empecinamos en pecar. Nuestra vida ahora está llamada a santidad. Y si ustedes, amados hermanos, tienen algún pecado, bueno es Dios para perdonarlo a través de Jesucristo. Jesús cumplió con la medida de la ley de Dios por medio de su sangre. Amén, hermano. Amén. Damos la gloria a Dios. Amén. Hermanos, damos un saludo. Vamos a sacar un saludo un momento para nuestros hermanos. Están pidiendo oración. Su lady nos pide oración por empleo. Pues el Señor abra las oportunidades de empleo para tu vida, para tu familia, que el Señor supla toda necesidad. Y bueno, estamos en Hablemos y Oremos. Ya hablamos, ahora oremos. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro pastor Dumar que, hermano, por favor, ministra la oración, sabiendo que hay hermanos que en este momento están pidiendo por salud, por su trabajo, y que hoy esta palabra ha ministrado para sacudir y saber que pueden tener perdón por medio de Jesús. Te invito, mi amado hermano, que oremos. Amén.
Querido y amado Padre, Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado en esta noche de compartir como cuerpo que somos, como familia de la fe que somos, Señor, tus grandes verdades. Estas verdades, Señor, que necesitamos cada día de ministrar a nuestra conciencia, a nuestra mente, para que podamos disfrutar definitivamente esa gracia salvadora, ese sacrificio perfecto, ese sacrificio que se consumó plena y absolutamente, Señor, en la persona de Cristo. Gracias porque estamos perdidos en nuestra falta, en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero por tu gran amor con que nos amaste, nos alcanzaste. Señor, nos redimiste. Tu sangre fue derramada, esa sangre divina, Señor, que no tenía, Señor, ninguna maldición, porque era la sangre tuya, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, porque sin ti es imposible que estuviéramos hablando de estas verdades, Señor. Sin ti es imposible poder disfrutar de una comunión verdadera, certera, Señor, eterna contigo como nuestro Padre Celestial. Gracias por darnos esa nueva oportunidad, esa nueva naturaleza, esa identidad de hijo que ahora tenemos, Señor. Gracias porque en Cristo tenemos libre acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. Señor, yo declaro sobre mis hermanos, juntamente con mi hermano Carlos, Padre, Señor, que ese perdón que fue consumado en la cruz del Calvario, Señor, Padre, oh Padre, ahora mismo comienza a saturar la vida de nuestros hermanos, comienza a llegar esa buena noticia, aquellos hermanos que fueron afectados, Señor, quizás porque fueron calumniados, porque les fallaron como hermanos, porque fueron traicionados, o porque en un momento determinado, Señor, se cedieron a la tentación, se cedieron a una debilidad. Oh Padre, ahora mismo enviamos fortaleza. Declaramos que esa sangre tiene poder, que esa sangre tiene poder allí donde está ahora, en el gran trono celestial, donde fue sellado el pacto de redención, Señor. Declaramos que esa sangre, como lo dice Pedro, estamos rociados con esa sangre y estamos ahora, Señor, recibiendo los grandes beneficios de tu gracia y somos perdonados de todo pecado, somos perdonados de toda falta. Levántanos, danos fuerzas para seguir, Señor, enfrentando, para seguir combatiendo, para seguir caminando, Señor, porque en Cristo Jesús ninguna condenación hay por lo que estamos en ti, Señor, porque fuimos rociados, porque somos lavados con la sangre preciosa de Cristo. Gracias porque declaramos, Señor, fortaleza sobre mis hermanos, Señor, Padre, así como cayeron, Padre, de ese mismo modo tú lo levantas. Poderoso eres tú para levantarnos, Señor. Poderoso eres tú eres el justo y el que justifica. Tú eres el poderoso, tú eres el omnipresente, tú eres nuestro Padre, tú eres el que nos compró, tú eres el que nos selló. Tú nos escogiste para cosas grandes. Ahora mismo, Padre, ministra perdón ahora sobre mis hermanos, sobre todo aquel que escuche y ve este video. Ahora mismo, perdón, todo pecado es perdonado, todo pecado es perdonado. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Levántate, sigue adelante, porque yo tengo un plan contigo. Yo tengo un plan contigo que es irrevocable. Adelante, yo consumé, en mi Hijo fueron perdonados todos los pecados, por eso está sentado, por eso está allí ahora como abogado, como intercesor, ahora el Consolador te ha sido dado. Yo declaro esa palabra sobre mis hermanos, ahora declaro restauración plena, restauración en la familia, restauración pastoral, declaro que hay restauración en la relación entre miembros y pastores, entre sus hijos espirituales y los padres espirituales. Declaro perdón, declaro la gracia, declaro la libertad que el Espíritu de vida nos da en Cristo ahora. Declaro sanidad sobre mis hermanos. Fluye la sanidad ahora. Espíritu de Dios comienza a tocar los corazones, comienza a saturar los cuerpos. Declaramos lo que dice Isaías capítulo 53, que por sus llagas fuimos nosotros curados y sanados. Declaramos sanidad, declaramos ahora que mismo el cáncer desaparece, el SIDA desaparece. Ahora mismo, Señor, ahora mismo yo declaro que tú, Señor, traes sanidad en la sangre de mis hermanos. Oh, Señor, toda presión alta ahora declaramos, Señor, toda
toda arteria que esté tapada, ahora declaramos que comienza a fluir, que irriga la sangre. Ahora mismo lo declaro en el nombre de Jesús, sanidad en los corazones. Declaramos que los quistes son extirpados, los quistes desaparecen, los quistes de ovario, de seno. Ahora lo declaro en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Declaro trabajo, puertas de trabajo, oportunidades de trabajo para tu pueblo. Tú abres puertas que nadie puede cerrar y tú cierras puertas que nadie puede abrir. Declaro esa verdad sobre mis hermanos. Declaro que ellos hacen su parte. De mañana se levantan desde temprano y comienzan a orar y salen, Señor, a buscar esa puerta abierta. Entran por esa puerta, Señor, una gracia abundante sobre ellos. Aunque sabemos que las cosas están difíciles, tú estás por encima de la dificultad. Tú cambias nuestras realidades, cambia la realidad. Tú eres, Señor, que puedes cambiar nuestras realidades en una verdad absoluta, que todo lo podemos en Cristo, que es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Nada nos faltará, dijo el apóstol Pablo. Y nosotros creemos a esa palabra. Nosotros creemos a esa palabra, que nuestros hermanos, el pueblo de Dios, comienza a caminar en la libertad financiera. Declaro libertad financiera sobre los hermanos. Declaro que ese espíritu de pobreza, de una mente cerrada, es quitada. Se abre ahora un canal de bendición, se abren cosas extraordinarias para tu pueblo, Señor. Ahora lo proclamo, me uno con el cielo, porque está escrito que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo que tuvieran, lo que pidieran será hecho. Yo me pongo de acuerdo con mi hermano Carlos. Yo me pongo de acuerdo con mis hermanos que nos están viendo, que toda bendición comienza a fluir y que todo obstáculo es quitado del medio. Ahora, en el nombre de Jesús, lo declaramos hecho. Creemos por fe que nos pertenece. Creemos por fe que lo hemos recibido. Y mañana, Señor, comenzaremos a escuchar buenas noticias. Mañana, Señor, inmediatamente las buenas noticias comienzan a fluir para la gloria y la honra tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, amén. Amados hermanos, damos la gloria a Dios. Pastor Dumar, hermano, bendiciones. Gracias por su tiempo. Dios bendiga su ministerio, la congregación, su esposa amada. Hermano, y esperamos, ojalá, no solamente estar en este medio, le esperamos también acá. Eres bienvenido, hermano, y anhelamos de verdad una visita tuya. Amados hermanos, no les olvide estar orando y todo lo que pidan al Padre, pídalo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lean la Biblia todos los días, congréguense y compartan a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Comiencen a dar testimonio del poder de Dios. Dios les bendiga, hermano amado, Dios te bendiga. Y no olviden, hermano, que con Cristo siempre en victoria. Bendiciones. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Amén. Gracias.